¿Cómo están? Gloria a Dios por eso. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el ofrecimiento y la necesidad que nosotros tenemos de despojarnos de muchas cosas o de muchas capas que nos han cubierto durante un tiempo. Vamos a poner un ejemplo simple. Cuando alguien, por ejemplo, empieza a utilizar mucho sus manos, ¿qué pasa con las manos? Se desgastan. ¿Cómo son las manos de una persona que trabaja, por ejemplo, construcción? Callo, ¿cierto? Como ásperas, cuarteadas, ¿cierto? Gruesas, pero eso es una medida del cuerpo, una medida de defensa del cuerpo para poder proteger las manos, ¿cierto? Entonces, no es de gratis que ellos les saquen, o las personas, por ejemplo, que trabajan en el campo, que uno les ve las manos y uno como que agradece, como que los ama, solamente con mirarle las manos porque se nota el esfuerzo tan grande y realmente ellos son los que permiten que gracias a su trabajo nosotros podamos tener alimento, ¿cierto? Entonces, esas manos ásperas, gruesas, duras, sirven para estar en determinado lugar, trabajos fuertes. Pero cuando el Señor nos quiere mudar o traspasar a otro lugar, inmediatamente nosotros tenemos que quitar esa vieja armadura, esa vieja piel, esa caparazón que de pronto en algún momento nos sirvió y nos cubrió, porque ya no pertenece a lo que somos. Entonces me gustaría mucho que abriéramos Génesis capítulo 4. Y si alguien me lo quiere leer entre ustedes, le agradecería mucho. Es una historia muy conocida. Ay, ni a ver, sí. Amén. No, toda la historia. Sí, sí, pero no. Pongámonos en pie para que se escuche mejor la voz y por reverencia a la palabra. Amén. Muchas gracias. Bueno, resulta que esta es una historia muy conocida para todos nosotros, que es la, la ofrenda o el deleite que Dios tenía con la ofrenda de Abel y cómo eso despertó algo muy desagradable en el corazón de Caín y termina matando a Abel, ¿cierto? Y quiero ubicarme en el versículo 6 y 7 del capítulo 4 que dice, entonces, porque recordemos que lo que había sucedido era que Caín al ver que Abel deleitaba el corazón de Dios, su rostro decayó y se sintió triste por esto. Y me imagino que también reprochaba que Dios bendijese más a Abel que a él, ¿cierto? Entonces, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti
será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hay algo muy importante que nosotros entendemos cuando llegamos a los pies del Señor, y es que el Señor nos devuelve la voluntad. Por esa razón es que en muchas ocasiones nos cuesta mucho más hacer lo bueno, ¿cierto? Porque lo malo enceguece la voluntad, cauteriza la conciencia, domina los sentidos, entonces uno va haciendo lo malo como en piloto automático. Mientras que cuando venimos a Él, Él rompe con esas capas que nosotros pudimos tener y nos devuelve la voluntad. Y al entregarnos la voluntad, entonces ya no empezamos a caminar como en piloto automático, como una persona alcohólica o drogadicta que es sujeta a ese deseo y que en muchas ocasiones casi siempre quiere salir de esa conducta, pero le cuesta porque su voluntad está siendo sometida. El pecado en general actúa de esa manera, llámese como se llame, el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, el pecado de la mentira, el pecado actúa de esa manera. O sea, ya después de que nosotros empezamos a pecar, es tan difícil dejarlo de hacer porque se es cauterizado nuestra conciencia y ya nosotros lo hacemos casi que en piloto automático. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, ¿qué hace Él? Rompe esas cadenas que estábamos atando en nuestras vidas, esas cadenas que estaban atando nuestras vidas hacia el pecado y nos devuelve la voluntad. Y en nuestra voluntad, en la libertad que nos dio Él, nos dice, decidan. Ya de aquí en adelante les toca a ustedes. ¿Qué decía cuando él liberaba, sanaba o hacía algo por alguien, cierto? Lo liberaba del montón de demonios y le decía, vete y no peques más. Lo sanaba y le decía, vete y no peques más. Tu voluntad ha sido devuelta a ti. Entiendo que antes de estos pasos lo hacías de una forma cauterizado, tu conciencia, pero ya, yo te devuelvo la voluntad, decida qué quiere hacer con ella. Y el Señor le dijo a Caín, estás llamando el pecado a tu puerta, pero el deseo es tuyo. Tu corazón, tu mente es libre. Lo que tú ofrezcas es lo que realmente tiene sentido. Lo que tú haces con tu voluntad es lo que realmente tiene sentido. Porque le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a tu puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La palabra de Dios nos dice que conocemos la verdad y la verdad que hace nos hace libres, ¿cierto? ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Nosotros podemos decir que cada quien tiene una verdad y que la verdad es muy difícil discutirla porque según la cosmovisión de cada persona puede argumentar su verdad, ¿cierto? Nosotros podemos ver dos imágenes, pero para mí la verdad es que esa ventana está muy grande y para otra persona la verdad es que a esa ventana le faltan vidrios. ¿Quién tiene la razón? Los dos, ¿cierto? No, no hay una verdad. Por eso se habla de que la verdad siempre va a ser relativa. Pero Jesús es una verdad absoluta en un mundo relativo, ¿cierto? Es una verdad que no tiene doble visión, es una verdad que es completa, es una verdad totalitarista. Y cuando lo conocemos a Él, no religiones, no es como que amigos de Jesús solo tiene la verdad, no, cuando conocemos a Jesús, no tanto a la religión, sino a Jesús en su esplendor, él nos hace libres, su verdad brilla en nosotros y hay algo que nos arrastra. Entonces, solamente cuando somos libres podemos ofrendar desde la libertad. Y me gusta mucho este texto porque ellos dos estaban dando ofrendas, ¿cierto? Ellos estaban sacrificando a Dios de lo que ellos hacían. ¿Por qué lo estaban haciendo? Porque estaban
porque ellos serán libres. Ofrendar viene de ofrecer, poner a disposición y dar acción de ofrecer, ¿cierto? Entonces, cuando yo ofrezco, yo estoy diciendo, esto tengo. Primero sé lo que tengo y luego de eso ofrezco, ¿cierto? Por eso es muy difícil cuando una persona tiene el corazón lleno de amargura que ofrezca palabras dulces. ¿Dónde las va? ¿Cierto? ¿De dónde las va a sacar? Y a veces exigimos a una persona que está atormentada, pero no se ponga así, pero no haga esto, pero no. Es que de lo que nosotros tenemos, de eso ofrendamos, porque eso es ofrendar, ofrecer de lo que hay, ¿cierto? Entonces, el Señor lo primero que hace es darnos la libertad. Poner, poner en orden nuestro corazón y romper las cadenas que nos tenían oprimidos, pero después de que Él nos da la libertad, ya nosotros tenemos que cultivar lo que tenemos dentro para poder dar una ofrenda agradable. ¿Qué es lo primero que debemos cultivar? El deleite. No hay nada, inclusive dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. No hay maquillaje más precioso que el deleite. Se quieren ver muy hermosos los hombres que no usan maquillaje, deleítense. Quieren recibir esa gracia que va más allá de lo que se ve, deleítense. Porque el deleite despierta algo especial en nuestro semblante. Cuando una persona está deleitada, se nota. ¿Han visto a un niño muy feliz? Muy feliz con algo que se le haya comprado, con algo que esa felicidad es contagiosa. Muchas veces nosotros como adultos descubrimos ese niño que está deleitado en algo y uno es paradito mirándolo como con cara de, sonriendo con cara de no sé. Y es porque como él está deleitado, ese deleite es contagioso. Y el Señor hizo toda una creación perfecta para que nos deleitáramos, para que nos deleitáramos en su cielo, para que nos deleitáramos en la respiración, para que nos deleitáramos en las personas que tenemos al lado, para que nos deleitáramos en cada parte de la creación. Pero si nosotros no cultivamos el deleite, ¿cómo se cultiva el deleite? Con la gratitud. Si no se cultiva el deleite con la gratitud, siempre nuestra verdad va a ser el punto negro en la pared blanca y esa va a ser nuestra verdad. Es que precisamente pasan mil cosas buenas, pero nos tropezamos y todo el día hablamos del tropezón que tuvimos. Y el Señor nos manda a soltar ese chip, a cambiar, a transformarlo y a empezar a deleitarnos porque dice, deleítate a sí mismo en el Señor y que las peticiones de nuestro corazón. Esto está en el Salmo 37:4. ¿Alguien, por favor, me puede leer 2 Corintios 9, del 7 al 9? Los que están en Zoom, 2 Corintios 9, de 7 al 9. Y ahí, amén, gracias Lili. Ahí es cuando se cumple que es mejor dar que recibir, porque ¿sabe qué pasa cuando nosotros vaciamos esa redoma? El Señor la llena con una doble porción. Entonces, este texto no solamente es cuando nosotros traemos las ofrendas al templo, que también ofrecerle a Dios de nuestros bienes y decir que tu casa esté bien, es algo que nos debe causar deleite, pero no es solamente en ese aspecto, es cuando nosotros escuchamos a una persona que está en angustia y ofrecemos palabra de consejo, cada uno de como propuso en su corazón. Si nos va a causar tedio escucharla, si vamos a mirarla con mala gana, si vamos a estar afanados, como que se vaya rápido, no ofrezcamos migajas, no lo ofrezcamos. Si no tenemos para dar una buena porción, no demos migajas. ¿Qué hacemos? Evitémoslo, llenémonos. Esperemos hasta que el deleite aparezca antes de ir a aconsejar a alguien con amargura.
porque eso termina haciendo que el evangelio sea pisoteado, sea visto mal por personas que no se han llenado primero para ir a ofrecer a los otros. Dios es un Dios que realmente no necesita nada del hombre, ni la alabanza, es que la creación entera lo alaba. Los cielos de los cielos cuentan su gloria, los ángeles están a disposición. Él no necesita nada del hombre. ¿Por qué Él nos incita o por qué nos lleva a darle gloria? Porque cuando nosotros empezamos a ofrecer sacrificio de alabanza desde el deleite, nuestro corazón se tranquiliza. Y a mí esto me pareció tan precioso, porque incluso la alabanza es más beneficiosa para nosotros que para el mismo Dios. Nosotros cuando adoramos a Dios, ¿qué le estamos diciendo? Tú eres poderoso, tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres magnífico, todo va a estar bien, Señor, tú eres real. Y nuestro corazón empieza a escuchar esas palabras y dice, cálmate, porque esta tormenta no te va a arrebatar la vida. Cálmate, porque Dios sigue siendo Dios. Pon tu pensamiento en Él porque en Él está tu esperanza. Y al recibir esa palabra, nuestro corazón entra en descanso y podemos estar reposados en Él y deleitarnos. ¿Y saben por qué? Porque Dios ama hacernos bien. Él es un Dios que se deleita en ofrecerle al hombre bienestar. ¿Por qué? Porque su amor es insondable, es indescriptible, Él es inefable. No podríamos describir por qué razón nos ama tanto, pero nos ama. Y en ese amor podemos descansar porque Él se deleita en hacernos bien. Entonces, cuando dice el Señor en segunda de Pablo le decía a los corintios, cada uno de como propone en su corazón, es porque antes de dar, separen lo que van a entregar. Antes de hablarle a sus hijos, revisen las palabras. No queremos más muchachos llenos de traumas. Antes de hablarle a nuestros padres, revisen las palabras. No queremos más corazones heridos, dañados por una palabra de impaciencia, ¿cierto? Antes de ofrecer el abrazo, pregúntense si es sincero. Antes de traer las ofrendas al altar, preguntémonos si separamos porción con gratitud o pensando de pronto en qué era lo malo que podía suceder con ellas. Porque ustedes pueden darlo todo, pero lo hacen sin deleite y no hicieron absolutamente nada. El deleite produce que Dios abra las ventanas de los cielos y nos bendiga. ¿Qué es lo segundo? Revisar qué tipos de ofrendas damos. Como les decía, este texto de 2 de Corintios 9, del 7 al 9, no se refiere solamente a la ofrenda material, porque hay varios tipos de ofrenda. Yo les voy a hablar de tres rápidamente, pero hay muchos tipos de ofrenda. La primera ofrenda es la ofrenda de servicio. ¿Alguien por favor me podría leer Efesios 5 del 1 al 2? Amén, sí. ¿Quién de las dos lo va a leer? Está ahí. Gracias, Clau. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Imiten a Jesús como Él se entregó por los otros. Y nosotros vemos en muchos apartes de la escritura, por eso es tan importante leer los evangelios. Es muy importante empezar por los evangelios. Por ejemplo, en la lectura, hace poquito descubrí que la lectura que nosotros estamos haciendo los viernes, que el folletico que entregamos, no es de toda la Biblia, sino solamente de los evangelios. Sí, y yo me quedé como que, ay, no vamos a leernos toda la Biblia
pero nos vamos a aprender muy bien la vida de Jesús. Y es muy precioso entender que la obra de Jesús debe ser imitada. En los apartecitos de la Biblia muestra que Jesús estando muy cansado, pasaba lagos, desviaba su camino, se sentaba en veredas que no tenía que entrar, frenaba sus pasos hasta la ascensión, la frenó por un hombre, por una mujer. Por una mujer llorona, frenó el Señor la ascensión al cielo para consolarla primero y luego así irse. Él se entregó hasta lo sumo. Y nosotros a veces tenemos pereza incluso de hacer cosas sencillas por los otros. Nosotros no podemos ofrecerle a Dios un servicio que no tenga que ver estrechamente relacionado con el hombre. No podemos. Nosotros para poder ofrecerle a Dios un servicio tenemos que ir a servirle a los demás, amar a los demás, cuidar a los demás, tener paciencia, y dice la palabra que primeramente con los hermanos en la fe, o sea, dentro de la congregación, debemos ejercer un servicio, pero no dice que solamente, dice primeramente. Las personas, su primer ejemplo debe ser el hogar. Y nosotros, nuestro ejemplo también deben ser los vecinos. Bueno, yo creo que yo no conozco los vecinos nunca en la vida. Pues no, no. Pero es algo que realmente nos toca transformarlo. Intentar servir a las personas que están a nuestro alrededor. No solamente decimos que somos servidores de Dios cuando damos una enseñanza, lo hacemos en la calle, cuando ayudamos a cruzar a alguien, lo hacemos en los lugares donde hay necesidad y sabemos y vamos y entregamos, lo hacemos con la persona que todo el mundo dice que no merece, pero que donde abunda el pecado, que dice la palabra, sobreabunda la gracia. Es a ellos, a los que están afuera, en los que nosotros debemos ofrendar nuestro servicio, imitando el comportamiento de Jesús. Vemos que Jesús estuvo con toda clase de personajes y a todos los amó. Él tenía mucho más problema con las personas que decían o hablaban o vociferaban cosas que no sentían que con las personas que pecaban. Y si nosotros leemos el Evangelio, él nunca atacó el pecado de una persona que se sintiera vulnerable en el pecado, pero muchas veces atacó a los que vociferaban que estaban bien y estaban siendo hipócritas en su corazón. Su problema fue con la hipocresía, nunca con el pecado. Él transformaba el pecado cada que se acercaba a alguien porque lo hacía libre de él, pero la hipocresía la tenían que cortar ellos mismos. Incluso en algunos momentos le muestra un pasaje que le decía generación de víboras, como los voy a soportar, pero no se estaba refiriendo a las personas que estaban en un mal momento o que parecían lejos de él, se estaba refiriendo a los que no eran capaces de ser honestos con ellos mismos y reconocer. Entonces nosotros debemos ir por los que él también amó mientras estuvo en la tierra. La segunda ofrenda es ofrenda de alabanza. Primera de Crónicas 16, 28 al 29. Alguien por favor me ayuda leyéndolo. 16, sí, Primera de Crónicas 16, versículo 28 al 29. Sí, 16, 28 al 29. Amén. Hay unos tipos de silencios que hace poquito tratábamos en Nikia y me parecen muy lindos, pero dentro de esos tipos de silencio hay un silencio, creo que lo comenté hace poco acá también, hay un silencio que es contemplativo.
Cuando yo empiezo a contemplar quién es Dios, mi alabanza sale mucho más honesta, porque yo no voy a decir es que Dios no sé, sanador, si a mí nunca me ha sanado ni un dolor de cabeza, ¿cierto? Y cada vez que el pueblo le ponía un nombre al Padre de los atributos que tenía, era porque algo sobrenatural sucedió en ellos, y pues lo siguiente que pasaba era que para recordar eso sobrenatural le ponían un nombre. Entonces, hay, por ejemplo, un texto que es ¿cómo decirlo? La que tuvo el hijo con Abraham, no Sara, sino, ¿cómo? Agar, Agar, pero es que no sé cómo titularla, dejémosla Agar. Cuando Agar sale para el desierto y se siente muy desesperada, ella simplemente, yo me imagino que sintió que en esa soledad no había nadie que la viera. Y cuando el Señor vio su dolor y le dio promesa, inmediatamente hizo un milagro. Ella bautizó ese lugar el Roí, que significa el viviente que me ve. Y a mí me parece tan precioso esto porque si nosotros bautizamos a alguien, el viviente que me ve, pues no tendría mucho sentido, pero tiene tanto sentido cuando uno ve la historia y puede percibir el dolor, la soledad, el miedo que tenía esta mujer, la sensación de que había sido abandonada y que le diga, el viviente me ve, él sí me ve. Abraham ignoró mi dolor, pero el viviente no. Sara agudizó mi dolor, pero el viviente no, él me ve. Y esa palabra es adoración pura, es adoración real. ¿Por qué? Porque no tenía no era necesario palabra rebuscada, sino el sentir del corazón. Cuando nosotros ofrecemos alabanza, lo ofrecemos desde lo que tenemos. No le digamos a Dios palabras que escuchamos de otros, por favor, no. No aprendamos oraciones repetitivas que no resuenan en nada con nosotros. Aprendamos a decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón y ofrecerlo con deleite. Me acuerdo una vez también en un grupo de jóvenes hace muchos años, estaba la iglesia, tendría que 2 años la iglesia, y había un grupo de jóvenes, un chico que hablaba muy particular, era muy nea, muy nea, y él hablaba muy charro y así como hablaba oraba. Y me acuerdo que un pastor lo reprendió y el Señor reprendió a ese pastor y le dijo, no toques a mi niño porque como él se expresa me agrada porque es honesto. Y yo me quedé como, me gustó tanto ese, para siempre quedó en mis memorias porque lo reprendió el Señor al pastor y le dijo, no. Estábamos en una campaña, de hecho no fue nadie de acá de la iglesia, estábamos en una campaña y lo pusieron a orar y él oró a su manera. Y el Señor se agradó de su manera porque era honesto. El Señor busca en nuestra alabanza ese toque de honestidad, esas palabras que no sean con fingimiento, esas palabras que saben entregarle a Él lo que Él es en nosotros. Decirle, Señor, tú eres mi provisión y acordarnos inmediatamente cuántas veces Él nos ha proveído. Señor, es que tú eres mi paz y acordarnos de las veces que hemos sentido que nos ahogamos y Él nos da descanso. Señor, tú eres el que me ve. Y saber que en medio de que nadie, que todos los demás ignoraban el dolor, Él sí lo miró y dio promesa. Entonces, es muy importante que nuestra adoración siempre sea honesta de lo que tenemos. ¿Qué es ofrendar? Ofrecer de lo que hay. Ofrecer de lo que hay. Entonces, primero revisar qué tenemos y luego ofrecerlo. Lo último es los bienes materiales. Proverbios 3, 9 al 10. ¿Alguien, por favor, me podría buscar este texto? Y otra persona, Liz, me busca, porfa, Deuteronomio 16, 17. 3, 9 al 10. Amén.
Amén. Entonces, nosotros podemos honrar al Señor administrando bien nuestros bienes. Y cuando nosotros traemos las ofrendas al altar, también lo estamos honrando porque estamos sacando porción para que su casa continúe abierta. Sabemos que a Dios no le podemos enviar el dinero, ¿cierto? No es como que va a llegar un avioncito y posarse el dinero, porque es que Él es el dueño del oro y de la plata, y Él es el mismo que provee para que este lugar siga abierto, ¿cierto? Pero cuando nuestro corazón está deleitado y tenemos para dar y separamos, ¿qué es lo especial de la ofrenda? Separarla, ¿cierto? Revisar primero qué es lo que tenemos y lo damos desde el deleite, Él multiplica sin medida. Es muy errado que dentro de la congregación nosotros tengamos este pensamiento de, bueno, lo hemos hablado en diferentes momentos, de pactos, de que si yo doy tanto, entonces se me devuelve tanto, de que entonces entrego eso y Dios me va a dar aquello. No, no, eso no es correcto. No funciona así. Cuando nosotros separamos algo desde el deleite y lo entregamos, hay cosas que Dios hace que uno se queda sorprendido. Se cumple. Mire que la ofrenda de Caín en ningún momento fue mala, pero él sí tenía un interés claro de mover el corazón de Dios y hacer que Dios hiciera lo que él quisiera que quisiera. Y la ofrenda de Abel solo se enfocó en ofrecer porque estaba agradecido. Y por eso el corazón de Dios se deleitó tanto en Abel, que todo lo que él se muestra en los poquitos textos que lo dejó vivir Caín, fue que le entregó muchísimo, muchísimo. El Señor se deleitaba en Abel y multiplicaba lo que Abel tenía. Y pues así sucede en nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él es el que nos da poder para producir riqueza. ¿Qué dice Deuteronomio 16:17? Conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Eso tiene que nacer de nosotros y acomodarlo a lo que nosotros, el nivel de nuestra fe. Yo conozco muchos testimonios de personas, incluso soy fiel creyente de que el diezmo abre puertas de bendición y es especial y que Dios obra de una manera sobrenatural en nuestra economía y no sé por qué, pero es real. La más palpable y la más tremenda es alguien del Templo del Norte. Yo no hablo nunca de diezmos, acá no se habla de los diezmos, porque creemos firmemente que cada quien da como propone en su corazón. Pero el Señor le habló en sueños y cuando ella obedeció, se rompió una maldición muy fuerte de escasez en su vida. Y pasa que ella obedeció desde el deleite, de decir gracias, tú ya has hecho mucho por mí, tú has dado mucho por mí, tú me das empleo, tú eres el que obras a favor de mí. Y el Señor dijo, me ha agradado lo que has hecho y empezó a multiplicar. Y en muchas ocasiones nosotros nos privamos de la bendición del dar por tener muchos tabúes en la mente. Nunca dé, nunca. Prefiera guardar la ofrenda y entregársela entonces a una obra benéfica. Si usted va a dar pensando que se van a malbaratar los recursos, que lo que entrega es para mal o que la iglesia está haciendo mal con su ofrenda, no la dé porque entonces sí está botando su dinero. Pero cuando de con deleite, poquito, mucho, no importa. La ofrenda que más agradó a Dios fue la ofrenda de una viuda, no fue la de los ricos que tiraban montones, fue de una viuda, porque el corazón de la viuda desbordaba deleite. Nosotros podemos ofrendar desde la libertad, porque a cada uno de nosotros se nos quitó esas capas que en algún momento nos cubrieron, ¿cierto? Pero que ya ahora que somos libres,
podemos entregar sacrificio de servicio, sacrificio de adoración y ofrenda, porque para Dios se separa y estamos iniciando un año y muchos retos, me imagino que en el corazón y en la mente de todos. Revisemos qué contenido tenemos para saber qué ofrenda estamos dando. Nunca entreguemos sin separar primero qué contenido tenemos para las respuestas que damos, cómo está nuestro corazón para la manera en cómo aconsejamos, cómo está nuestra mente para lo que pensamos y aún no decimos, cómo está nuestro entorno, de qué nos estamos llenando, porque no podemos esperar tener frutos buenos si estamos sembrando malas semillas. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, revisemos nuestra semilla ahora que tenemos todo un año para sembrarla y trabajarla y entregamos, ofrezcamos buenos frutos. Vamos entonces a orar para terminar nuestro culto. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, amado Dios, porque sabemos que tú eres ese Dios fiel, fuertemente establecido, esa piedra angular, que aunque vengan los vientos, Padre Celestial, no seremos movidos. Yo te pido, Padre Celestial, que tú abras los ojos de tu iglesia, que tú muestres, Padre Celestial, qué tiene el contenido de nuestro corazón, qué es lo que está consumiendo nuestros pensamientos, de qué manera, Padre Celestial, nos estamos llenando y podamos, Padre Celestial, si son malos frutos, Padre amado, si nos estamos llenando de chatarra, Señor, cortar con eso y empezar a cuidarnos, Señor. Yo estoy segura, Padre, que tú quieres iglesia llena de los frutos del Espíritu Santo y para eso necesitamos preparar un lugar especial para que tu Espíritu more. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Si hay preocupación en nosotros, la soltamos aquí en el nombre poderoso de Jesús. Señor, si algo nos agobia, si sentimos miedo del futuro, si el enemigo ha venido, Señor, vociferando cosas que nos hace sentir vulnerables, recordamos tu grandeza, Padre Celestial. Recordamos la grandeza de Jesús, que ya no es el Cordero que llegó manso, Señor, y humilde para ser lastimado. Ya es el Rey de Reyes que reina y vive para siempre. Y nuestra imagen de ti debe transformarse a la grandeza que tú eres, Señor. Tú eres el que nos defiende. Detrás de ti estamos, Señor Jesús. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tú renueves nuestras fuerzas, que tú nos llenes de tu presencia, Señor. Padre, que tú bendigas nuestra simiente en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestro entorno, Señor. Padre, si la luz no se queda en un solo punto, sino que se esparce a su alrededor, me alcanza la fe para creer que cuando tú nos bendices a nosotros es porque tienes un plan con nuestro entorno. Por eso lo presentamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes a tener buen contenido para ofrecer una luz limpia para ellos, Señor. Gracias por elegirnos y gracias, Señor, por guardarnos. Reprendemos todo espíritu de retaliación y de venganza en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos que nos lleves con seguridad y paz a cada uno de nosotros a nuestros hogares, que no haya espíritu de accidente en ellos, ningún accidente, ninguna calamidad, ningún daño, Señor, a ninguno de tus hijos, Señor, ni de sus familias en salud de tu iglesia, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, a encontrarnos nuevamente con testimonios y corazón gozoso.
En el nombre de Jesús, reprendemos espíritu de retaliación y de venganza y nos vamos con tu bendición. Amén y amén.